Estamos en el Instituto Superior de Educación número 1, Alicia Morales Justo, donde actualmente se cursan 7 carreras en el turno mañana y turno vespertino. La semana del 6 al 10 de noviembre son las elecciones. ¿Qué se elige? Puedes votar del 7 al 10 los candidatos y las listas para centro de estudiantes, y del 8 al 10 para rectorado y secretario académico. Por eso es que decidimos hacer un debate entre los distintos referentes de las agrupaciones que hay en la institución para ver cuáles son sus ideas y sus proyectos. Sumate a este debate justo en el Alicia. Bienvenidos ahora ya sí al debate justo en el Alicia. Bienvenidos a todos. La idea es debatir un poco las distintas propuestas que tienen los referentes de las organizaciones del instituto para las próximas elecciones del CEO. Tengo acá a mi izquierda a Maximiliano Medina del Frente Estudiantil Carlos Fuentealba, que se referencia al movimiento peronista de liberación Hugo Chávez. Hola Maxi. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bienvenido. Por la invitación. Presento a Nico también, Nicolás Santana, la carrera de Historia de la agrupación Desde las Aulas, que se referencia en el movimiento CR. Bienvenido. Bueno, yo presento a mi derecha a Santiago, que es de la carrera de Letras, es referente del 9 de abril, Partido de los Trabajadores Socialistas y Pan y Rosas en el Frente de Izquierda. Después a nuestra invitada, que es Janet Capalvo, que también cursa Letras, es referente de la agrupación UJS y es referente también del Partido Obrero. Bienvenida. Bueno, empezamos entonces con el... Bien, la idea del primer eje, les comento, es debatir sobre actualidad y coyuntura. 3 temas, tienen 1 minuto por cada tema. Vamos a sortear el orden. El primer tema es Santiago Maldonado y la idea es que en 1 minuto expongan lo mejor posible cuál es la línea política de cada una de las agrupaciones en cuanto a este tema. Vamos a sortear el orden, así que lo tengo acá Maxi a mi izquierda, si querés sacar. No hay bolilla caliente. PTS, o sea, arranca Santi y tenés 1 minuto, ¿tenés el cronómetro a mano? Sí, a partir de ahora. Bueno, muy bien. Bueno, principalmente sobre el caso de Santiago Maldonado, que ya hace pocos días nos enteramos, bueno, acá había un cuerpo en Río Chubut, se confirmó finalmente que era el cuerpo de Santiago Maldonado, después de 81 días de lucha. Justamente toda esta presión que ejercimos fue de los mismos estudiantes y los mismos trabajadores y jóvenes que se manifestaron en las calles. Hay que recordar que bueno, Santiago Maldonado se encontraba en el mismo momento que la Gendarmería, una represión brutal al pueblo mapuche que venían haciendo sistemáticamente a los pueblos originarios, y dentro de ese contexto, junto con la Gendarmería que está en ese lugar reprimiendo, fue que desapareció Santiago Maldonado. Me parece importante también destacar, bueno, justamente toda la represión que existió dentro de ese plano, un desaparecido dentro de un gobierno constitucional, que no es la primera vez. Yo comparto el espacio del PTS y Pan y Rosas junto con mi compañera Miriam Bregman, por ejemplo, que fue la abogada de Julio López, que hace 11 años que fue desaparecido también por parte del Estado. Así que recordamos y sabemos bien cómo actúan los gobiernos y el Estado en este tipo de situaciones. Denunciamos también que en este contexto en que desapareció Santiago fue bajo la ley antiterrorista, creada también en el 2011, y que hubo un espionaje, al igual que el Proyecto X en su momento durante el kirchnerismo, a la familia de Santiago Maldonado, y que hoy sigue también manteniendo el gobierno en este tipo de casos, tanto a los luchadores como a todos aquellos que se manifestaron por un derecho que es justamente poder seguir luchando por nuestras demandas y nuestros reclamos. Muchas gracias, Santiago, por tu... Vamos con el siguiente. Maxi, si quieres sacar. Partido Obrero, va a hablar Jan entonces. Tiempo. Bueno, indudablemente el crimen de Santiago Maldonado es un crimen de Estado. Prueba de ello es que efectivamente se produjo su desaparición en un operativo ilegal de la Gendarmería, en donde el propio jefe de gabinete de la ministra Patricia Bullrich comandó el operativo, en este sentido en la responsabilidad directa del Estado, y nosotros exigimos desde el día 1 la renuncia de la ministra, entendiendo que fue desarrollando todo un encubrimiento del caso, cuidando a la Gendarmería, culpando, digamos, a los mapuches. Esto es así porque hay intereses muy claros, es decir, el gobierno de manera muy clara se ha posicionado en el interés del empresariado Benetton y demás, para entregar a los terratenientes la tierra del sur, que hoy en día tienen los mapuches y demás, y en ese punto, digamos, es muy clara la responsabilidad.
Que se haya encontrado el cuerpo de Santiago para nosotros es producto de una intensa movilización popular que creemos que hay que seguir desarrollando. Ahora el miércoles 1 de noviembre va a haber una movilización por justicia y creemos que de esa manera, movilizándonos en las calles, es que se va a poder conseguir la justicia por Santiago Maldonado y que sean responsables todos los culpables y los responsables políticos. Muchas gracias. Vamos con el siguiente. Desde las aulas, no hay bolilla caliente, porque justo le tocó último, que vino a sacar, así que va a hablar Nico desde las aulas a partir de ahora. Bueno, comparto con el contexto que dice la compañera, la responsabilidad que tiene no solo la Gendarmería, sino la ministra de Seguridad, Patricia Burris, y su Pinochetti, que estuvo presente incluso en la zona cuando fue este operativo, y como decía Santiago, fue ilegal. Se había ordenado despejar la ruta, ellos avanzaron, no sé si vieron el video, pero son 5 mapuches con Santiago Maldonado contra 60 gendarmes armados que lo persiguen y lo reprimen, es decir, es bastante grave, es una represión sin lugar a dudas en la que no importa la vida del otro, el problema era defender las tierras de Benetton, como decía Yane. Entendemos por otro lado que lo que hace que aparezca el cuerpo también lleva a hablar de la impunidad con la que tiran un muerto al río Chubut días antes de las elecciones. Y por otro lado, la impunidad con la que el gobierno y los medios de comunicación están cubriendo el caso, en el que se tiran teorías de que fueron responsables los mapuches, que el cuerpo está en el agua hace ya 81 días, como fue. Entendemos que es fundamental, como se vino haciendo, por ejemplo, el jueves, viernes y sábado pasado, que nos movilizamos acá de la Alicia, cuando nos enteramos que el cuerpo efectivamente era de Santiago. Se bajaron los cursos, se propuso suspender las clases y participamos de la marcha que se fue hacia la Plaza de Mayo. Junto a Joaquín cortamos la avenida Córdoba y después marchamos, y por otro lado el día sábado también participamos de esta movilización, porque la única forma de conseguir que haya justicia y que los responsables sean juzgados es mediante la movilización en la calle. Muchas gracias, Nicolás. Y vamos con el último, que es la fuente de Alba, Maxi, a partir de ahora. Bueno, coincido con lo que venían diciendo los compañeros. Me parece que el clima de época que se está viviendo es una democracia de baja intensidad, en el sentido de, bueno, es una orden del Estado de mandar a la Gendarmería a reprimir y que se lleven un cuerpo que está 81 días desaparecido y que apareció de casualidad pocos días antes de las elecciones. No es un hecho aislado tampoco el de Santiago, debido a que los derechos humanos en la República Argentina a partir del año 2015 han venido deteriorándose. Por ejemplo, tenemos el caso de Emiliano Sala, que es una empresa política. Y volviendo por ahí un poco a Santiago para meterme en el tema, la verdad que nos preocupa muchísimo lo que está sucediendo. Creemos que es necesario un nivel de movilización mayor, claramente en unidad. Yo creo que hoy en día no importa cuál es la ideología política que uno tenga, cuando han desaparecido y cuando aparecen un poco en debilidad o con ciertas fisuras los derechos humanos, me parece que no hay lugar para el partidismo, sino para la lucha, la organización y obviamente reclamar y exigir no solamente la renuncia de la ministra Patricia Burris, sino un giro en las políticas públicas del gobierno, no solamente en términos de derechos humanos, sino en muchos otros, donde vemos que en realidad hay un retroceso en pos de caída de los derechos de la ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos con el siguiente, que quieres sacar vos o darle a Santi para Vale, le va a Santiago, así es más democrático todo. Bien, el siguiente eje, mientras van sacando, es la nueva reforma en materia de educación y el plan de enseñar, mantener los candidatos, los referentes, para no hay cierre de lista. Un minuto para desarrollar el siguiente tema. Bueno, le toca de nuevo a Fuente de Agua. Como ahora es primero, Ahora, a partir de ahora. Bueno, nosotros y nosotras nos parece que esta reforma viene a, la reforma, ¿no?, de la Escuela de Futuro, viene a contrarrestar un poco todo el avance en términos educativos que tuvimos en la República Argentina. En concreto, lo que nosotros y nosotras apreciamos es que se quiere volver a instalar un modelo educativo similar al del GB. ¿Por qué? Porque los chicos en quinto año pierden sus cursadas, ¿sí?, para pasar a tener un 70% en lo que son pasantías laborales no remuneradas y que no tienen absolutamente nada que ver con la orientación de la escuela. Entendemos que esto de la no remuneración, de las pasantías, viene desde un tiempo atrás,
pero también entendemos que por ahí las pasantías que tienen que hacer los pibes y las pibas tienen que ver con orientación, con lo que se venían formando. Creemos que por ahí es una deuda que quedó del pasado de esa manera, de poder remunerar eso. Vemos con total preocupación. Yo, además de ser estudiante de psicología, acá en Alicia soy docente, soy egresado en letras de la UBA, estudio, trabajo en la escuela 521 en Lugano, y de hecho mi escuela va a ser escuela piloto. El año que viene arranca esta nueva reforma, en donde no hay una consulta ni al estudiantado ni a los docentes, es una bajada de línea por parte del Estado, que no nos olvidemos que se inicia con un PowerPoint, en donde no estaba totalmente aclarado cómo iba a ser el pago, el tema de, bueno, cómo se iba a modificar la currícula, etcétera, etcétera, etcétera. Creemos que en realidad la comunidad educativa tiene que salir en defensa de la educación como está y avanzar por lo que falta, pero no retroceder jamás eso. Sí, muchas Gracias. Bueno, Ahora, Santiago, ¿ya estás al lado? ¿no hay bolilla caliente? No. Desde las aulas. Bueno, en principio me parece importante resaltar que esta reforma que nuevamente viene a impulsar el gobierno de Macri, el Consejo Federal de Educación, que lo componen todos los ministros de las provincias, se vota el plan maestro, que es a nivel nacional, y acá en Capital en particular es la Escuela del Futuro la que se está implementando. Me parece importante destacar el rol que tiene cada sector dentro de la educación con respecto a lo que son los estudiantes secundarios. Vinieron llevando la lucha, vinieron siendo la cabeza de la lucha, estuvieron más de 30 días de toma, hubo varios colegios, casi 30 que estuvieron tomados. Ellos fueron los que le dieron visibilidad a esta problemática. Por otro lado tenemos a los sindicatos, sobre todo los mayoritarios como UTI y CETERA, que hoy en día, no, si bien se pronuncian en contra de esta reforma, no vienen garantizando ni un paro ni ningún tipo de garantía para que los docentes también puedan posicionarse y puedan enfrentarla. Desde acá de la Alicia nos parece importante poder organizarnos en contra de esta reforma, porque más allá de las pasantías que nombraba Maxi, que estamos completamente de acuerdo, de los últimos 6 meses del último año, solo las escuelas públicas, esto también es un dato importante, harían estas pasantías no remuneradas, que tampoco se aclara en qué términos. Van a estar supervisados incluso por las empresas, no va a ser nada propio de la escuela, digamos. Pero por otro lado tiene un montón de puntos graves también, como sería, por ejemplo, que las paritarias las decida cada distrito y se pierda la paritaria nacional, se pierden las materias y se hacen módulos, por ejemplo, lengua, educación física, arte, lengua inglesa, por ejemplo. Entonces, pedagógicamente entendemos que esta reforma también es negativa y que va a tener su correlato en terciario. Por eso es importante organizarnos y poder enfrentarlo en el terciario y poder sumarnos a los otros sectores de la educación. Muchas gracias. Ahora entonces le toca al Partido Obrero, con el referente de Janet, para hablar sobre el plan de enseñar. Tu minuto en el aire. Y la reforma educativa. Sí. La reforma educativa, las reformas educativas y los operativos de evaluación externa en nuestro país, digamos, no son nuevos, tuvieron un correlato en todos los gobiernos y particularmente esta está amparada, digamos, en un marco legal que le da la Ley de Educación Nacional, la del kirchnerismo, la 26.200. En ese punto el gobierno viene argumentando que quiere aplicar este cambio, es decir, en la escuela secundaria, esta reforma, para sobrecalificar la mano de obra, es decir, para que la juventud pueda salir al mundo del trabajo. Para nosotros es completamente al inverso, es decir, además de que viene de la mano de una reforma laboral, se ha demostrado que en nuestro país la mano de obra, es decir, los trabajadores en su conjunto, están sobrecalificados para las tareas que realizan. Es decir, con un conocimiento de nivel primario ya se pueden realizar todos los trabajos que en general, digamos, forman parte del circuito económico, laboral, etc. Y en ese punto, esta reforma constituye al revés, un golpe a la formación, es decir, atenta contra la formación universal y científica, que es necesaria para toda persona, y viene sobre todo a desvalorizar a la mano de obra de la Argentina. Por eso consideramos que es muy importante, y como históricamente se ha hecho, pararle al gobierno la reforma a través de la movilización, como vienen haciendo los secundarios y como se ha hecho, digamos, históricamente, la movilización popular. Muchas gracias. El norte de esta reforma educativa es la reforma laboral que quiere implementar ahora, después de las elecciones, por ejemplo, el gobierno de Cambiemos. Entendemos también que tiene precedentes, como decía Jan anteriormente,
que son la Ley de Educación Nacional, planteada en el 2006 por el kirchnerismo, y que también es parte de un avance en la privatización de la educación pública, que ya venía con la Ley de Educación Superior, por ejemplo, de las materias más importantes de los profesorados o de las carreras, se hacen un posgrado pago, es decir, va todo en esa misma sintonía, y al mismo tiempo preparar desde los más chicos, preparar desde los chicos de la secundaria, lo que va a ser el trabajo en el futuro. Desde ya, que la salida que nosotros vemos es lo que venimos organizando en todos los terciarios, lo que se viene organizando en los secundarios a la cabeza de todo esto, que es seguir peleando en las calles para tirar para abajo. Bien, y vamos a presentar el último eje de actualidad, que es la ESI, la Educación Sexual Integral y la Perspectiva de Género, a nivel nacional, dentro del instituto. Eso ya por cuenta de cada uno de los referentes, y debido a la imposibilidad de tener el cronómetro a la vista, vamos a implementar la modalidad de los últimos 10 segundos para no extendernos con el tiempo. Claro. El sorteo. Nico, ¿qué es? Elegir un papelito. Bueno, eso todos desde las aulas. Bueno, con respecto a la Ley Nacional de Educación Sexual Integral, ya se sancionó hace más de 10 años. Es una ley que habla sobre la transversalidad, que tiene que darse en todas las materias de las escuelas, incluso deberían de capacitarnos a nosotros como futuros docentes. Sabemos que la realidad es que esto no ocurre hoy en día, en principio porque no hubo la capacitación necesaria para los docentes, y en otros casos porque no se encuentra, tal vez como se dice que no se encuentra la forma, por ejemplo en matemática, tal vez de dar este tema. Entendemos que es fundamental y poder construir una educación con una línea de género que tenga en cuenta la diversidad. Y por otro lado, si ustedes se fijan en el profesorado, que este año se implementó la materia de educación sexual integral, es la materia con menos cantidad horaria de todas las carreras. Tiene solamente 2 módulos, por lo cual se nota que efectivamente la prioridad del gobierno no fue que esta materia tenga la relevancia que debiera tener, sino todo lo contrario. Muchas gracias. Bueno, puede ser elegir otro, ya está. Bueno. El partido tira. Perfecto. Bueno, Jenny, tenés ahora tu minuto de ley. Ya está. Ya está. Bueno, en la actualidad, digamos, la educación sexual integral en el plano educativo, tanto en el público como en el privado, no existe, es decir, no se aplica, queda a merced de algunos docentes que quieran transversalmente aplicarla. Y esto, digamos, lo demuestra los altos índices de embarazo adolescente y de embarazo no deseado que hay en nuestro país, que es el más alto de América Latina, producto de la gran injerencia de la Iglesia, tanto católica, evangelista y demás, en el Estado. Es decir, no ha sido una prioridad del Estado impartir educación sexual, y eso está inscrito en la propia ley. Es decir, la propia ley de la ESI está consensuada mismo con la Iglesia, y en el artículo 5 se abre paso a dejar librado al azar de cada comunidad educativa la aplicación. Por lo tanto, digamos, abre paso con la injerencia de la Iglesia. Entonces, para conseguir la educación sexual integral, consideramos muy importante la batalla por la separación de la Iglesia del Estado y por el aborto legal, seguro y gratuito. Muchas gracias. Muchas te pido de nuevo, ya estamos. Sí, hacemos. Bueno, fuerte algo. Ahora tu minuto. Bueno, nosotros y nosotras creemos que la ESI, como se dice, acá en el profesorado y en la escuela, incluso, viene a acompañar todo un proceso de avance en términos de cómo se concibe la sexualidad, ¿no es cierto?, en la República Argentina. Venimos del matrimonio igualitario, venimos de la ley de identidad de género. Como les comentaba hace un ratito, yo soy profe de manual, en Matanza, hace unos cuantos años, en el 2013, y bueno, la ley se aplicaba, de hecho, ya da construcción de la ciudadanía, que es una materia que puede dar cualquier docente, y yo como profe de ciudadanía tenía que trabajar ese tema en el aula, en donde justamente no solamente se trabaja el cuerpo o la cuestión de la genitalidad, sino también la cuestión del concepto de sexualidad, que es muy amplio, es abstracto. De hecho hay sujetos que se autorizan. Sí, bueno, creo entonces que debemos darle impulso de la comunidad educativa y la sociedad en general para impulsar la correcta aplicación de la ley de educación sexual integral y bueno, poder darle para adelante con esta lucha. Bueno, ahora sí, Santiago, tu minuto. Bueno, justamente esto último que planteaba Yanni, por ejemplo, esta unidad que tiene el Estado como política propia del Estado, más allá de todos los gobiernos,
de estar unidos junto a la iglesia y la moral cristiana que quieren implementar, digamos, en todos los lugares de estudio y trabajo, donde esto persigue tanto trabajadores como estudiantes, tiene un riesgo muy grande de que hoy en día, por ejemplo, el aborto, al no ser legal y no haber tampoco ningún tipo de preparación desde los más chicos en entender sus cuerpos, en poder saber para poder decidir, en justamente poder ser sujetos de su propia vida y de su entorno, esto habilita, por ejemplo, no sé, que hace pocas semanas antes de las elecciones, por ejemplo, Cristina había planteado que no estábamos preparados como sociedad para el aborto legal, por ejemplo. Durante estos 10 años no se implementó en todos los colegios y los lugares donde, por ejemplo, Salta, Jujuy, el norte argentino, algunas zonas del sur, donde la iglesia más o menos gobierna la parte del Estado, esta moral cala mucho más profundamente. Es importante también una infancia trans que sea libre, que se implemente el cupo laboral trans y que en este país, que es el país de Ni Una Mena, donde tenemos la identidad de género y demás, podamos realmente poder decir son esos cuerpos y ser libres. Muchas gracias. Bueno, estas fueron las posturas de cada uno de los referentes en cuanto a los temas de actualidad que seleccionamos, los que creímos más importantes, y vamos a pasar a la instancia del debate. Bueno, vamos a pasar al tema del debate que nos compete acá con los diferentes referentes de los partidos que hay en la institución. Bueno, les voy a explicar un poco las normas, que son las básicas para cualquier debate. Es no pisarnos, tener respeto y básicamente ser claros y concisos. Nada de faltar de respeto, me parece. Y bueno, un tiempo para cada uno. No va a ser con tiempo cronómetro, pero sí para que puedan explicar una idea. Nosotros vamos a modelar esto y vamos a preguntar si hace falta para aclarar un poco las cosas. ¿Te parece bien? Sí, claro. Bueno, el tema entonces que vamos a tratar ahora es el tema de las asambleas. Bueno, me gustaría saber, Nicolás, qué opinas respecto de las asambleas, cómo se vienen haciendo y cuál es tu postura con las asambleas, si hay que modificar algo o no. Bueno, en principio, la experiencia al menos de las últimas asambleas que se dieron este cuatrimestre fue impulsada por un grupo de estudiantes independientes y el resto de las agrupaciones, junto al 9 de abril y al Partido Obrero, hemos pasado por los cursos, incluso las más masivas fueron las que hemos sido las 3 agrupaciones junto a estudiantes independientes, hemos llegado a ser tal vez 5 o 6, en las que todos llevamos adelante una preocupación, en este caso puede haber sido la reforma, incluso de Santiago Maldonado, que fueron los últimos temas que se discutieron. En base a eso entendemos que fueron muy positivas y masivas incluso, por lo tanto me parece que es el método más correcto. O sea, una vez que hay un tema álgido a discutir, es necesario que se realice una asamblea para ver la opinión de los estudiantes y en base a eso llevar a la práctica las soluciones. Ok, te hago una consulta. ¿Qué llevarías vos, estudiantes independientes? Son estudiantes que están ¿Que no pertenecen a ningún partido político, a ninguna agrupación? No, agrupaciones. Son estudiantes que están interesados en la problemática, en la alicia, en la realidad, y en base a eso se interiorizan y participan, impulsan estas medidas de debate. Santiago, ¿qué opinas respecto de las asambleas? Mira, yo opino que las asambleas son instancias democráticas que principalmente lo que tienen es que son resolutivas. A partir de esas discusiones, a partir de esos debates, se resuelve de qué manera el conjunto de los estudiantes van a activar para, en estos casos, bueno, fue la reforma educativa, que tiene un norte muy claro, la reforma laboral, lo de Santiago Maldonado, que atravesó todas estas discusiones, y lo importante es que todos los estudiantes, tanto independientes como las agrupaciones, y principalmente la conducción del centro de estudiantes, que es la que tiene responsabilidad política por haber sido votada por la mayoría de los estudiantes, tiene la responsabilidad de generar este tipo de espacios, estas instancias democráticas para que todos puedan decidir y llevar adelante sus luchas. Bueno, ya que hablamos del centro de conducción, acá tenemos al compañero que pertenece al centro de estudiantes. ¿Cómo ves el tema de las asambleas en la institución? Sí, antes que nada me gustó eso del compañero porque antes se me presentó como referente y quería como aclarar que en realidad el Frente Estudiantil Carlos Fuente Alba no tiene un referente o una referente, sino que somos un conjunto de compañeros y compañeras que llevamos para adelante ciertas ideas y ciertas políticas concretas al interior del instituto. Por ejemplo, las asambleas. Según el estatuto docente, el centro de estudiantes, como por la conducción, digamos, la herramienta gremial tiene que garantizar al menos una asamblea por cuatrimestre. Nosotros somos conducción desde el año pasado, o sea, este año, digamos. En el primer cuatrimestre se hicieron 2 asambleas, en el segundo 3.
de las cuales en el primer cuatrimestre fue una asamblea masiva porque fue la represión a los compañeros y compañeras docentes en la Plaza del Congreso con demás, y la segunda gran asamblea que convocó una masividad realmente interesante al interior del instituto fue por la desaparición forzada de Santiago Maldonado, que hasta aquel entonces estaba aún desaparecido, y a su vez por la reforma la nueva Escuela del Futuro. Nosotros creemos que la asamblea es una instancia para justamente promover el debate y la participación política al interior del instituto, básicamente porque entendemos que la Alicia nos marcó ayer, o sea, es una institución que tiene muchos años, de hecho por lo pronto 9, la presidieron los compañeros desde las aulas, en donde no hubieron siempre asambleas y en donde de hecho se levantaron asambleas delante de compañeros porque, no sé, X razones. Hubo un conflicto hace poquito, de hecho con eso que lo quería mencionar, porque seguro un compañero o compañera lo va a decir, y es esto de la asamblea previa a la última que se hizo. Que por muy poquitos estudiantes, justamente independientes, a mí me gusta remarcar esto de la independencia partidaria por parte de los estudiantes. ¿Por qué? Porque en principio Carlos Frente Alba no pertenece, Frente Estudiantil Carlos Frente Alba no pertenece a ningún partido, ¿sí? Nosotros somos un centro de estudiantes para estudiantes, con lo que eso conlleva. Nosotros no solamente tenemos actividades políticas dentro del instituto, sino también por fuera. Creemos en la participación del estudiantado y por eso también charlamos, discutimos. De hecho, las asambleas más masivas fueron propulsadas por el centro de estudiantes. Yo por ahí no coincido con lo que dicen ellos y ellas. Bueno, vos todavía no hablaste, pero bueno, más o menos, pero digo, creo que en realidad el centro de estudiantes promueve una participación del estudiantado, se ve, esto no hace falta que yo lo aclare, de repente hay como mayor participación, discurso, prácticas concretas de los estudiantes. Por ejemplo, el banco de apuntes. ¿Sí? El banco de apuntes es un cajón que está lleno de igual después pasamos a ese tema. Sí, bueno, perdón, yo está bien, cierro. A su futuro y después podemos orientar, ¿no? Sobre todo con el último episodio que fue bastante, ¿cómo decirlo? Bastante problemático, ¿no? Con el tema de la asamblea. Es decir, hay algo que efectivamente recorre a todo el debate que todo el mundo está explicando, que las asambleas son importantes, sí. Es decir, que son un espacio donde los estudiantes pueden participar, discutir, debatir sobre las problemáticas que están recorriendo tanto a la institución como a las problemáticas en torno a la educación y en el país. Eso está claro, digamos, me parece que en eso hay un acuerdo. Ahora, el problema es cómo se han llevado adelante las asambleas acá en Alicia y por parte de quién. Es decir, porque cuando uno de repente conduce un centro de estudiantes o una institución de un centro de estudiantes, ese centro de estudiantes de alguna manera tiene una responsabilidad, que creo que lo dijo Santi, y en ese punto nosotros consideramos que la manera en la que se convocaron las asambleas y la manera en que se desarrollaron muestran un vacío político, es decir, un vacío en el centro, se muestra que efectivamente no hay un centro. ¿Por qué digo esto? Porque es real que hubo algunas asambleas masivas, otras no tanto, pero las que hubo masivas o no fueron producto de una presión enorme y sobre todo de estudiantes independientes, que creo que esto también recorrió el debate y en eso hay un acuerdo, es decir, obviamente acompañados e impulsados también por las otras agrupaciones, por la 9 de abril, por desde las aulas y por nosotros, pero efectivamente, digamos, fueron una necesidad que vieron los estudiantes. ¿Por qué? Porque ante problemas severos que recorren a la comunidad educativa, como la reforma, como la desaparición de Santiago Maldonado, como fue a principio de año toda la lucha docente, que también, digamos, generó acá un revuelo porque es natural, es decir, represión por todos lados, no hubo un centro a la cabeza de eso, y no solo eso, y con esto más o menos cierro, sino que hubo una conducción del centro que se dedicó a boicotear esas asambleas, no solo en el llamado, digamos, en la promoción, es decir, los estudiantes participen, que discutan, que se convoque efectivamente la asamblea, no solo por el episodio que comentó Maxi, que seguramente nos vamos a referir, que es de no aparecer en una asamblea convocada la anterior a la última que hubo, sino por el papel que han jugado en esas asambleas. Es decir, como dije, cuando uno conduce un centro,
tiene la responsabilidad de llamar, de apostar, digamos, a la participación estudiantil y después de asegurar que las medidas que se discuten en las asambleas tengan lugar en la realidad, es decir, llevarlas a la práctica, asegurar que esas resoluciones se lleven adelante. No solo el centro no actuó de esa manera, es decir, la conducción, sino que boicoteó cada asamblea las resoluciones de las asambleas anteriores. Es decir, que bueno, las medidas que se tomaron no sirven, que todo fracasó, que esto y que aquello, y se jugaron a inmovilizar a todo el sector que venía activando y que venía proponiendo estas medidas. Quisiera agregar algo. Sí, puede ser. estaba Nicolás, ¿querías hacer una consulta antes? No, bueno, en principio a la asamblea a la que se refiere él, me parece importante aclarar que incluso se sacó un comunicado, tenemos alrededor de 30 compañeros que estábamos reunidos en el hall, no eran solo estudiantes agrupados como nosotros, sino había asistido una mayoría, perdón, no era una mayoría, éramos 30 estudiantes como dije recién. Era una asamblea que se había hecho en la mañana, se replicaba a la noche, era a las 8:30, la conducción del centro no había aparecido. Ellos dicen que sí, pero la realidad es que si lo hubieran hecho, mínimo deberían haber venido a decir, nos parece que somos pocos, posterguémosla. Eso no ocurrió, por eso es que los estudiantes han propuesto que se saque un comunicado y que se denuncie esto que dice Yane, de que no han llevado adelante muchas de las medidas tomadas en la asamblea, cuando la asamblea es el órgano que es resolutivo y el centro de estudiantes, la conducción del centro debería llevarlas adelante. Me parece importante recalcar este hecho en el que no era una asamblea solo de estudiantes agrupados y por otro lado que efectivamente no vinieron. Eso me parece clave en la discusión, digamos. Santiago. Sí, yo lo que quería agregar es que inclusive para pensar los costos que tiene esto que estamos planteando, porque por ejemplo la otra vez cuando nos enteramos justamente de que se había hallado el cuerpo de Santiago Maldonado, que se había encontrado justamente su cuerpo atacado por la gendarmería, muchos estudiantes, tanto de la Lisa como del Joaquín, salimos de las aulas, salimos de los institutos para justamente cortar la calle, cortar la avenida Córdoba, cortar Ayacucho, para empezar a organizarnos. En esa instancia hubo una asamblea espontánea, que entre los estudiantes de la Lisa se decidió marchar a la convocatoria del Encuentro de Memoria y Verdad Justicia, y ese mandato de asamblea, le guste o no a, digamos, la conducción, tiene que respetarse porque se votó por mayoría. Entonces, las asambleas son espacios en los que todos decidimos qué es lo que queremos hacer y tiene que respetarse porque es un mandato. Inclusive, la coordinadora de estudiantes terciarios, en otros momentos, en otras asambleas, hemos llamado a que ese mandato de asamblea también se lleve a ellos para que se tome a consideración. Es decir, funciona a puertas cerradas, donde los estudiantes no saben lo que pasa en esa coordinadora, donde no nos representa hasta el final, cuando sí debería hacerlo y a la cabeza de todas las peleas que damos. Y después tiene el costo de que en un momento de movilización, donde habíamos sido cientos y cientos de estudiantes marchando por la justicia por Santiago Maldonado, el SEA no marchó con nosotros. Eso me parece que es importante recalcarlo, y aparte él hablaba de los estudiantes independientes, lo importante que es ser independiente. Yo pongo en discusión la independencia política, digo, en todo esto, los partidos que están gobernando y los partidos del régimen político, donde por ejemplo esta fue una línea que tuvo todo el kirchnerismo en todos lados, de Facultad de Filosofía y Letras, en Sociales, en el Joaquín de González, en todos lados desmovilizaron y no fueron a esta marcha convocada por el encuentro, porque no les parecía que era un momento para movilizarse cuando era clave un pronunciamiento de los estudiantes y los jóvenes. Bueno, entonces ahora le damos el derecho a réplica a Maxi sobre las cuestiones de la asamblea. Bien, buenísimo. En principio quería arrancar por lo último, por lo que ha dicho Santiago, esto de que el kirchnerismo llama a la desmovilización. Esto no es cierto, principalmente porque nosotros estamos bajo la consigna que plantea la familia y los organismos de derechos humanos, que es respeto, verdad y justicia. De hecho, ahora el primero hay un llamado a movilización y se va a discutir el lunes en la asamblea, hasta el lunes próximo, a ver dónde marchamos, etcétera, etcétera. Después, por otro lado, respecto a lo que decía Yane, en términos de todo el vacío político, yo no creo que haya un vacío político y en el SEA, justamente porque en este último año que nosotros estuvimos presidiendo el centro, siendo conducción, hubieron 5 asambleas. Esto es histórico al interior de Galicia. Entonces no podemos pensar bajo ningún punto de vista que hay un vaciamiento político. Además, ¿desde qué lugar podríamos plantear el vaciamiento político cuando este centro es el que más actividades viene impulsando? Por ejemplo, hace un ratito hablábamos de la CESI, ¿no es cierto? Bueno, nosotros tenemos un seminario quincenal, que es la historia del feminismo, con acreditación académica, dada por el Consejo Directivo, votado y avalado, ¿sí? ¿No es cierto? Es decir, nos importan las discusiones de género que atraviesa la sociedad. De hecho, los viernes
todos los viernes 18:30 tenemos una consejería de género donde han venido compañeras a tratar de distintas problemáticas. Tenemos a su vez un proyecto de extensión académica en la Villa 31 donde queremos acercar a los y las estudiantes de la Alicia a un encuentro de educación popular, no desde lo teórico o de un plenario, sino de la práctica concreta en la Villa 31 con las problemáticas de pibes y las pibas de hoy, que hoy van a la escuela, que hoy tienen problemas de aprendizaje. Entonces no podemos hablar bajo ningún punto de vista de un procedimiento político, porque este centro de estudiantes justamente lo que viene impulsando es un movimiento estudiantil que convoca a absolutamente todo el mundo, seas socialista, seas comunista, seas peronista, seas radical, kirchnerista, lo que sea. Porque este centro, ¿sí? O el frente de Carlos Fontealba, realmente es plural, como decía hace un ratito, nosotros no queremos esto de la verticalidad, no, acá todas las opiniones son válidas y de hecho oímos los mandatos de la Asamblea. La última, que no fue movilización, a no ser entiendo yo, fue una especie de ir a la Plaza de Mayo en repudio de lo que había pasado. El centro estuvo con un montón de estudiantes independientes, de hecho también vinieron estudiantes de las aulas y también vinieron estudiantes de... Por ahí no vimos a los compañeros del PTS porque, bueno, los vimos coordinados en la fila de su partido, ¿no es cierto? Pero bueno, como para cerrar, básicamente lo que creo es que hoy en día justamente lo que tiene que importar, dato no menor, en todas las asambleas casi todo se votó en unanimidad, ¿no es cierto? Eso parece que es importante recalcarlo, porque si no queda como cada uno, viste, a rivalizar, a competir, a encontrarle el pelo en el ojo al compañero y a la compañera, y me parece que justamente en este contexto, en donde la democracia tiene una muy baja intensidad, es el momento en donde el movimiento estudiantil debe unirse, no sectorizarse ni partidizarse ni nada. Yo creo que todas las propuestas de todos los partidos, ya sea la ideología que tengan, tienen que contribuir a sumar a la unidad del movimiento estudiantil para frenar no solamente las medidas que vienen siendo, bueno, totalmente regresivas para la educación, sino para la democracia. Tenemos un compañero que encontramos muerto hace pocos días y que estuvo 81 días, si mal no recuerdo, desaparecido. Entonces, me parece que es eso en lo que tenemos que poner el foco. Y si las asambleas fueron insuficientes, por más que fueron un montón más, fueron una asamblea récord en un año, bueno, salgamos en unidad a convocar, sin remera, no importa, los cuatro, o el compañero o la compañera que esté en ese momento en el instituto, a convocar aula por aula a todos y todas los estudiantes y las estudiantes a que participen en la asamblea, más allá de lo que piensen ideológicamente, sino que vengan a participar, porque a nosotros no nos importa quedarnos en ese detalle, porque me parece que hoy es lo menor. Ya saben, en 2015 podemos discutir esas cosas, hoy no. Me parece que lo que importa es justamente ir desde lo colectivo, porque aparte me parece que siendo estudiante, ¿no es cierto?, lo que interesa es el espíritu crítico se conduce o se genera desde lo colectivo y de la pluralidad, jamás de la sectorización o de la partidización, de absolutamente ningún tema. Bien, educativo. Salió también el tema de las marchas y justamente una de las, creo que fue la última asamblea, se emocionó marchar con el Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia. Fue una moción que fue la única que no fue por unanimidad, pero sí por una amplia mayoría. Estaría bueno también escuchar cuál era la otra propuesta y explicar por qué fue que se propuso, desde qué organizaciones también, marchar con el Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia, para aquellos compañeros quizás que no pudieron asistir a las asambleas o que no fueron a las marchas y están interesados en el tema. Bueno, sí, igual quedaron como muchas cosas que dijo él que uno quisiera responder también. Voy a ver si puedo tratar de dialogar un poco igual también con lo que planteabas. El Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia, que nuclea varios organismos de derechos humanos, independientes del Estado y los gobiernos, también así como la justicia y la Iglesia, justamente plantea una convocatoria en una unidad en la lucha, donde justamente todos tenemos que quedar con el mismo puño, pero no vamos a mezclar nuestras banderas con quienes también son cómplices de todo lo que está pasando hoy en día. Y ahora vamos a mezclar banderas junto con los que fueran parte de haber asesinado, por ejemplo, a Mariano Ferreira, junto con los que fueran parte de haber asesinado a otros compañeros también de lucha, haber desaparecido Luciano Arruga, a Julio López. Digo, no mezclamos esas banderas porque justamente mantenemos una independencia política. Ahora, para mí desde ya, los mandatos que hay en asamblea y todo lo que se decía entre los estudiantes, no es una cuestión de que la conducción del centro de estudiantes pueda poner por delante su ideología, que desde ya está muy claro, es el movimiento peronista por la liberación Hugo Chávez, donde justamente esta ideología no puede ir por delante de lo que se decide en las asambleas y no se puede poner por delante de la decisión de los estudiantes.
Yo opino que eso va mucho más allá y que eso termina fragmentando cualquier tipo de comunidad. El movimiento estudiantil no se encuentra de un bando o del otro. Hay diferencias dentro del movimiento estudiantil. No es un gremio, no es una herramienta gremial. Hay diferencias entre los estudiantes. Hay quienes apoyan el macrismo, quienes apoyan el radicalismo, el kirchnerismo, el frente de izquierda. Bueno, todas esas diferencias están. Ahora, el movimiento estudiantil da una unión en la lucha, pero también tiene sus distintas perspectivas. Y cada uno también tiene una perspectiva que no vaya a mezclar las banderas con quienes fueron cómplices de todo lo que está pasando hoy en día. Janet, ¿querías aportar No, algo? sí, yo algunas cuestiones, es decir, por un lado esto de decir que se decide en una asamblea, efectivamente, mayoritariamente se decide marchar con el encuentro en memoria de la justicia, por los motivos que comentó acá Santiago, que me parece que ya quedaron en claro, pero sí, me parece que acá hay cuestiones que hay que dejar en claro. En primer lugar, es falso que todas las mociones se votaron por unanimidad. Es decir, inclusive en una asamblea muy masiva, la Fuente Alba se abstuvo a hacer un festival contra la reforma, es decir, cosas muy mínimas que no tienen que ver con atacar ni partidizar la cuestión, sino todo lo contrario. Entender que si desde el propio centro de estudiantes no hay una homogeneidad en las peleas que queremos dar para golpear más fuerte, digamos, en pos de nuestros derechos y de luchar contra la reforma y demás, es decir, estamos más complicados. Acá me parece que se revela que 3 de las 4 agrupaciones planteamos una unidad en la lucha. Fuimos pasando por curso semana a semana tras cada asamblea que hubo, convocándola por Facebook junto a independientes. Me parece que queda bastante deslegitimado todos los argumentos que planteó el compañero, que igualmente no fueron así. Es decir, voy a citar paradójicamente algo que es la única verdad de la realidad, así decirlo. Sí, paradójicamente lo cito porque... paradójicamente lo cito porque hay algo que es real, que los que plantean que no hay que partidizar la cuestión fueron asambleas incluso a atacar ante una multitud de estudiantes a la izquierda, a los partidos, a compañeras que no forman parte de ninguna agrupación, las fueron a atacar políticamente hasta por Facebook. O sea, compañeros que cualquiera puede revisar, es decir, no es algo subjetivo, sino que uno entra a la página de Alicia y puede sencillamente detenerse a leer los comentarios de cómo han incluso perseguido políticamente a compañeras que no están organizadas en ningún partido y que así todo lo estuviesen, simplemente abonan a la lucha. Es decir que esto refuerza la idea que yo planteaba de que no existe un centro de estudiantes que se ponga a la cabeza de los reclamos, porque lo que ha hecho esta organización es culpabilizar compañeros, atacarlos por ser de izquierda, por pertenecer a un partido y boicotear las medidas que se han tomado. Esto es muy claro. Incluso, llamo algo, lo último que digo, la semana pasada, el viernes, donde fue una conmoción muy grande lo de Santiago Maldonado, acá, es decir, no había tiempo de ponerse a pensar, que llamó una asamblea de manera muy organizada, fue una cosa espontánea. A las 12 de la noche salió un comunicado de la Fuente Alba atacando a los compañeros que nos movilizamos porque supuestamente estaba la bandera en un lugar donde no correspondía. Digo, han dicho sus propios voceros que yo con el encuentro de memoria de la justicia no voy a marchar, yo me llevo la bandera donde a mí se me cante. Digo, dichos textuales. Entonces, nos parece importante remarcar esto, y no es una cuestión de pelea entre agrupaciones, sino por destacar que la unidad no se consigue bajo el camino que ellos han descrito recién, que no es real por otra parte, sino que me parece que acá se muestra otro camino que efectivamente en los hechos fue lo que sucedió, lo que dio frutos y lo que convocó a una cantidad de estudiantes mayoritaria a las asambleas, a participar. Es verdad que hubo muchas asambleas, pero es verdad que fue un año complicado y que por otra parte esas asambleas multitudinarias fueron impulsadas por el conjunto de las agrupaciones y por muchos estudiantes independientes. Por eso tuvieron, digamos, el peso que tuvieron. Eso. Bien, hablar de los estudiantes independientes, ya para ir cerrando esta instancia de debate, yo me quedaría 2 horas más hablando distintas cuestiones, pero el tiempo nos corre. Se habló mucho de los estudiantes independientes y nos gustaría saber parte de cuál es el rol de ellos y de ellas, de esos estudiantes que quizás no se referencian en ninguna de las organizaciones dentro del instituto o en ningún partido, si es que existen, y que le hablen a ellos, cortito, un último mensaje a ellos y a ellas, cada uno un ratito, digamos, para cerrar ya la instancia ya de una manera más expositiva, en el orden que gusten, lo pueden hacer. Ahí quiere empezar. Nicolás, que... Bueno,
creemos que el rol de estudiante independiente es fundamental. Ningún centro de estudiantes solamente con las agrupaciones puede funcionar. En este caso yo rescato sobre todo lo que vino sucediendo en las últimas semanas, que se han llevado adelante asambleas, clases públicas, se ha participado de jornadas institucionales, se ha marchado el día viernes una asamblea de más de 70 estudiantes de la Alicia que decidimos marchar. Un sector decidió quedarse, pero un sector mayoritario decidió marchar a Plaza de Mayo ante que apareció el cuerpo de Santiago Maldonado. Por otro lado, me parece importante rescatar que, como decía él, el 1 de noviembre va a haber una marcha para exigir justicia por Santiago Maldonado, y que el día 31 va a llevarse acá adelante el Ministerio de Ciudad. Bajó un comunicado que no le importa nuestra posición con respecto a rechazar el operativo Enseñar, que son estas pruebas que se dieron el año pasado en el secundario, estas pruebas, como diría, generales, que no preguntan, son multiple choice, no importa la respuesta, que son argumentos para después llevar adelante reformas. Es importante que el 31 podamos, con las agrupaciones y los estudiantes independientes, poder organizar un corte y evitar que este operativo se pueda llevar adelante. Me parece dos cosas importantes antes de que cierre el debate: recordar esto, que se votó en la asamblea, incluso que el 31 se va a llevar adelante un corte de calle junto a Maluno, y por otro lado se va a evitar que se lleve adelante el operativo de Enseñar, y además participar de la marcha para exigir justicia por Santiago Maldonado. Perfecto. Santiago. Bueno, yo opino que los estudiantes independientes fueron parte, digamos, de todo un proceso que se generó de lucha dentro de lo que es la Alicia, junto con Joaquín de González, otros terciarios, acompañando también las medidas que habían llevado, por ejemplo, estudiantes secundarios. Digo, es la fuerza que ellos muestran, la fuerza social que muestra el movimiento estudiantil, la que puede meterse dentro de los debates nacionales para darle una fuerza y correrlos, para que no vaya a los intereses de los empresarios, los intereses del Estado y los gobiernos, sino a los intereses de los propios trabajadores y estudiantes, que son los que están cada día acá. Yo opino que hay que seguir peleando en la perspectiva del frente de izquierda, una perspectiva que es de independencia política de todos los partidos y los gobiernos, que justamente todo esto nos muestra cómo nos quieren hacer correr detrás de proyectos políticos que no tienen nada que ver con lo que son los intereses de los estudiantes propiamente dicho, y seguir peleando por los derechos de las mujeres, de los jóvenes, de los trabajadores, y también seguir, difundiendo y seguir expandiendo otros espacios de asambleas y de organización que son sumamente importantes dentro del movimiento estudiantil. Janet. Yo creo que básicamente es clave el rol de los estudiantes independientes y que quedó demostrado en todo el último periodo. Es decir, yo personalmente, digamos, hace 4 años que curso en la Alicia, y es el año que, si bien fue bastante movido a nivel político por todas las reformas educativas, los golpes, a los atropellos a la educación, a los entes y demás, me parece que este año fue particular la participación que hubo, el debate, la deliberación entre los estudiantes, y que fue muy a pesar, digamos, de, como decía antes, del centro, y que los estudiantes independientes jugaron un papel fundamental, sin duda, porque son los que se han puesto a la cabeza también de desarrollar toda la movilización. Creo que eso hay que seguir profundizándolo, es decir, tiene que crecer en Alicia, porque no nos olvidamos, y también lo mencionó Nico, la semana que viene, digamos, nada más tenemos lo del operativo Enseñar, que va a ser también una lucha muy decisiva, porque va a ser si finalmente el gobierno logra imponer o no la evaluación externa. Está lo de Santiago el miércoles, que también nos parece muy importante, pero por sobre todo entendemos que se nos va a venir un periodo complicado, es decir, donde el gobierno se va a jugar a ir a fondo con la reforma, donde se viene una reforma laboral, es decir, donde en todos los aspectos entendemos que vamos a hacer un ajuste a nivel nacional y también particularmente en educación, y que parece muy importante que los estudiantes estemos fortalecidos, organizados, y que podamos dar una pelea de manera independiente de los gobiernos y demás, y una movilización popular que derrote, digamos, todos los atropellos que se quieren dar contra la juventud, los trabajadores y desde luego en la formación docente. Y bueno, Maxi, para cerrar. Bueno, yo en realidad arranco como cuestionando esta cuestión de lo independiente. En realidad nadie es independiente, todos tenemos una ideología, por ahí podemos estar organizados en una agrupación o no. Pero por ahí pensando en los estudiantes de Alicia, nosotros hablamos, bueno, siendo el centro, fíjate que el Facebook, o mismo acá en persona, nos llueve tanto de mensajes de, bueno, ¿qué pasa con el centro? A veces son críticas, a veces son señales de aliento, lo cual a nosotros nos permite también, más allá de escuchar al resto de las agrupaciones, de escuchar a los estudiantes que no están agrupados en ningún espacio político. Pero
Nosotros en realidad, a ver, en la cuestión del estudiantado independiente la abordamos o la llevamos adelante mediante prácticas concretas adentro del instituto. Por ejemplo, esto de pintar, lo bueno, que cuando lo conocí a usted fue pasando por acá y avisándole que iba a estar esto, que ya está hasta el primer piso y después vamos a seguir y esperemos también seguir con el resto del instituto. Digo, los estudiantes independientes me parece que más allá de una cuestión de un partido o el otro, me parece que lo que quieren es que funcionemos en unidad, y me parece por ahí un poco contradictorio lo que decían los compañeros de, fíjense, nosotros estamos en unidad, bueno, unidad no, porque por ahí están hablando de 3 agrupaciones y no la dejan afuera. Nosotros siempre estamos abiertos al diálogo. De hecho, lo del 31 de octubre se va a hacer en unidad, o sea, el decirle no al operativo señal va a ser en unidad. Lo de Santiago Maldonado el 1 de noviembre también va a ser en unidad, y la mayoría de la moción fue unidad. Pretender una homogeneidad en la asamblea es como pretender o pensar que todos los sujetos que estamos mismos acá en este espacio pensamos igual. Yo creo que él, vos, yo y él pensamos igual en absolutamente todo. Me parece que lo importante acá entonces es, reconociendo las diferencias, construir un sentido común desde lo colectivo. Y me parece que, repito, no es una instancia como para señalar al otro, sino, a ver, acá, ¿quién viene a destruir la educación pública, los derechos humanos, la democracia, la economía y un montón de cosas más? La está haciendo el gobierno, y acá no hay ningún representante del gobierno. Entonces me parece que justamente lo que tenemos que buscar es una unidad concreta de los hechos. Pasar en conjuntos por aulas, generar eso del festival. Dijimos que no por una cuestión de realización, de tiempo, o sea, a ver, Cordón la Calle, nosotros hicimos un festival, de hecho, para que las compañías pudieran viajar en contra de las mujeres, conlleva cortar la calle, la electricidad, Sí, porque no, nosotros consideramos que en realidad el rol del estudiante independiente es crucial, no solamente de la organización en un espacio, sino de la participación en sí, de decir que le molesta, por dónde hay que ir o por dónde no. Eso simplemente. Bueno, muchas gracias por participar del debate justo en Alicia. Creo que ha sido muy fructífero y les agradecemos. Espero que se repita. Muchas gracias.